Buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien? Ahí vamos a esperar que se una el profe y arrancamos.
Bueno, ahí me están avisando que el profe está un poquito demorado, así que ni bien se una la reunión, vamos a ir arrancando. Disculpen un poco la demora. Dale, no hay problema, gracias.
Bueno, ahí entró. ¿Se me escucha bien en primer lugar? Sí, Yo sí, sí. se escucha bien. Buenísimo. Bueno, primero que nada, quería presentar un poquito el espacio. Yo soy Manu de la Jaureche, compañero de sexto. Este es el repaso prefinal de neuroanatomía, junto con Marian, profe de la cátedra, a quien desde ya le agradecemos mucho su tiempo y espacio. Gracias a ustedes, chicos. Nada, comentarles un poquito que este grupo de estudios se enmarca dentro de nuestro programa que se llama Avanzamos Todes, en el que vemos por ahí las problemáticas y condiciones de cursada y tratamos de buscar las mejores herramientas para poder garantizar que todos avancemos y permanezcamos en la facultad. Comentarles que para nosotros no solamente es un grupo de estudios, sino que también abarca todo un sistema que incluye materiales físicos que ustedes pueden pasar a buscar por la mesita justo de neuroanatomía. También tenemos materiales digitales que están disponibles en nuestro Drive y en nuestro canal de YouTube. Y también nomás invitarles a formar parte si ustedes sienten que o han dado una materia que les ha gustado mucho, ustedes pueden acercarse a nosotros y podemos coordinar para que ustedes puedan dar un grupo de estudio, alguna materia que a ustedes les haya gustado, a compañeros que ya las hayan cursado. Y nada, más que nada, agradecerles por venir y también agradecerle, por supuesto, a Marian por su tiempo y por su disposición a ayudarnos y a quien le cedo la palabra. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes de domingo. Yo soy docente en la cátedra de neuroanatomía. Sí, mi nombre completo es Luca Marián Gorosito. No voy a prender la cámara porque no tengo en la computadora y no se preocupen que yo tampoco les pido que prendan las cámaras. O sea, si se sienten más cómodos con la cámara, no tengo ningún problema, pero no se los exijo como vieron que hay docentes que capaz se sienten un poquito incómodos con la cuestión de que no haya imagen, pero no es mi caso. No tengo ningún problema, de hecho yo me concentro en el PowerPoint que les voy a compartir. Así que, para empezar eso, esperen que voy a fijarme si tengo abierto para compartirles. Denme un segundito. Ahora sí. Díganme, coméntenme si se ve bien, si se escucha bien. Sí, profe, se ve bien y se escucha bien. Buenísimo. Manu, quería preguntarte si van a grabar la clase de hoy para tenerlo en cuenta. Sí, esto va a quedar grabado y se va a subir después a nuestro canal de YouTube cuando tengamos disponible. Buenísimo, listo entonces, para tener en cuenta. No, de nada, gracias. Bueno, antes que nada, a todos aquellos que hayan estado el miércoles esperándome, les quiero pedir disculpas. Se me había traspapelado y confundí la fecha. Creí que era el otro miércoles antes del final, pero claro, era una semana antes. Así que si estuvieron en esa tanda, primero les pido disculpas antes que nada. Y bueno, espero que la clase de hoy les sirva un montón, porque la idea es como ayudarles a ordenar un poco todo lo que la materia, que yo sé que neuro siempre para quienes estudian psicología es como muy abrumadora, porque es mucha información que muchas veces uno no sabe cómo ordenarla. Entonces, quizás la ventaja de que yo haya sido estudiante en la UNLP de psicología es que yo más o menos conozco un poco más el recorrido que ustedes hacen, capaz más que, bueno, docentes que son médicos, ¿no? Que les hablan con otro lenguaje, que capaz no lo pueden bajar a tipo analogías con psicología y todo eso. Así que bueno, sin más preámbulos, arrancamos con el PowerPoint. Acá, bueno, les puse mi nombre y les pongo este contacto porque voy a abrir este espacio de Instagram, este usuario de Instagram para este tipo de dudas o cosas, si me quieren preguntar algo de lo que dije hoy en la clase. Así que bueno, ahí les dejo. Si son alumnos o alumnas míos, también deben tener mi mail, pero en el mail suelo tardar más en contestar. Así que nada, les dejo ese otro espacio ahí en la primera hoja.
Bien. A ver, creo que alguien levantó la mano, ¿puede ser? Me fijo. Ah, buenísimo. A ver, denme un segundito. Listo, ahora sí. Bueno, ahí estaba leyendo el mensaje Ignacia. No, gracias a ustedes también por darme el espacio. Antes de arrancar la clase quería comentarles que a mí me moviliza mucho que los chicos de la Jaureche, las chicas de la Jaureche hayan elegido justamente a Jaureche como referente para su agrupación. Entonces, no es indistinto para mí estar dando la charla con la agrupación de los chiques, porque justamente Jaureche proponía que tengamos un pensamiento desde nuestro propio país, que construyamos nuestros propios pensamientos, criticar un poco eh, algunos pensamientos despectivos respecto a nuestra propia patria, que hoy están muy en boga aparte, de decir cosas como que, no sé, que el argentino es vago, cosas por el estilo, esta separación entre argentinos de bien y no, bueno, todas esas cuestiones, ¿no? Siempre que van en detrimento de nuestra identidad. Entonces él quería reforzar nuestra identidad. Acá les dejo algunas de sus obras más significativas, que son una exquisitez leerlas, así que se las súper recomiendo cuando ya no estén con la presión de los finales. Y bueno, y una frase de él que es, por un país que se pudiera pensar a sí mismo a partir de su propia realidad, ¿no? Esto de poder pensarnos sin la lupa de Europa o de Estados Unidos, sino con la nuestra. En fin, de ya, nada, felicito a los chicos de la Jaureche por esa elección porque es tremendo tipazo, Jaureche. Era bueno. Bien. ¿Sí querían decir algo? No, además agregar gran presentación y gran pensador Arturo Jaureche. Muchas gracias. Sí, no hay de qué. Bien. Sí, mientras mantengamos vivos en la memoria, siempre va a haber una llamita de lucha por una mejor realidad. Vamos a lo que nos compete hoy. El repaso de neuroanatomía y neurofisiología. Yo siempre a mis estudiantes en la cursada, en la comisión, les digo, para estudiar esta materia, mi recomendación es que tengan un cuadrito de doble entrada, o no hace falta que sea un cuadro, puede ser de cualquier forma, pero que puedan tener para cada tema, o sea, para cada una de las unidades de nuestro programa, un apartado que sea todo lo que tenga que ver con el criterio anatómico y otro, todo lo que tiene que ver con el criterio fisiológico. Sí, de ahí también el nombre de la materia, neuroanatomía y neurofisiología. Esto quiere decir que el sistema nervioso es nuestro objeto de estudio, por eso neuro. Y anatomía refiere a la forma, es decir, que vamos a hablar de las estructuras que componen el sistema nervioso. Mientras que neurofisiología, otra vez, nuestro objeto de estudio sigue siendo el sistema nervioso, pero vamos a hablar de la función. Fisiología es lo mismo que función. Entonces, si yo les digo un criterio de vista anatómico, nosotros vamos a separar o mirar nuestro objeto de estudio desde la forma que tiene. O sea, vamos a investigarlo desde su forma. Si yo les hablo de un criterio fisiológico, vamos a estar estudiando nuestro objeto de estudio desde su función. Por ejemplo, acá les doy dos ejemplos, la división del sistema nervioso o el tema sueño en general. Cuando hablamos del sistema nervioso como en su totalidad, nosotros podemos hacer una separación, que ahora lo vamos a ver en la otra diapositiva, un poquito más esquemático, entre sistema nervioso central y sistema nervioso periférico. ¿Por qué esto pertenece al criterio anatómico? Bueno, porque nosotros estamos usando un criterio referente a la forma para separar el sistema nervioso central del periférico. ¿Por qué? El sistema nervioso central va a ser todo aquel que esté protegido por hueso, el encéfalo y la médula. Mientras que el sistema nervioso periférico van a ser los nervios que entran y salen por las ranuras que hay entre los huesos o en los mismos huesos. Por ende, nosotros nos estamos fijando en la forma para separar las partes del sistema nervioso. Ahora, también podemos usar la función
para separar el sistema nervioso. Y ahí tenemos el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. En esta separación, el sistema nervioso somático es aquel que se refiere a el contacto con el mundo exterior, y el sistema nervioso autónomo es el que refiere al equilibrio interno del organismo. Y como es autónomo, también es inconsciente. Por ejemplo, la frecuencia cardíaca, el control de la frecuencia cardíaca, no la frecuencia cardíaca en sí. Bien, si vamos a un ejemplo de un tema de la materia, tenemos, por ejemplo, que esto lo deben tener fresquito porque rinden dentro de poco, tema sueño, ¿no? Criterio anatómico, entonces van a ser, por ejemplo, el núcleo supraquiasmático, que es el reloj biológico, el APBL, que es área preóptica ventrolateral. ¿Sí? Es una región del tálamo, sí que está involucrada en el control neural del sueño. Si llegamos le vamos a pegar un repasito también. Y la formación reticular, que son los núcleos del tronco encefálico o el tallo cerebral, es lo mismo, como sea que lo hayan estudiado, desde donde se liberan o se inhiben ciertos neurotransmisores. Mientras que eso es el criterio anatómico porque estamos hablando de estructuras, de núcleos, de regiones, de núcleos, porque el tálamo es un complejo de núcleos en realidad, son todas cuestiones de la forma. Mientras que en lo fisiológico, dentro de lo que es tema sueño, tenemos fases del sueño REM o no REM, o puede ser que lo hayan estudiado como MOR y no MOR. El sueño paradójico, que es un concepto que en la materia le hacemos muchas preguntas en el final sobre esto, de por qué se le dice paradójico al sueño REM o MOR. Narcolepsia, que son todos los trastornos. ¿Sí? Entonces, en la sección de fisiología irían la función de estos núcleos, cómo funciona, cómo se regulan, por ejemplo, ¿sí? Y todo lo que tenga que ver con patologías. Patologías sería un criterio de vista fisiológico, porque tienen que ver con la función. Después nosotros podemos hacer un correlato con que si se lesiona algún núcleo o alguna parte, ¿sí? Y por eso la función está afectada. Es decir, que todo el tiempo nosotros vamos a poder conectar entre la función y lo anatómico. ¿Sí? Por ejemplo, no sé, si presenta tal síntoma, yo entonces puedo deducir que tiene daño en tal región. Eso lo podemos ver muchísimo en la corteza cerebral, porque la corteza cerebral tiene mucho que ver con lo conductual para el ser humano. Hasta ahí, ¿vamos bien? ¿Alguna duda? ¿Un comentario? Joya, profe. Sí, Perfecto. profe, todo bien. Buenísimo, gracias. Bien, acá está el esquemita de lo que más o menos les decía. Nosotros tenemos, recuerden que siempre nuestro objeto de estudio es el sistema nervioso, se abrevia así, SN. En la materia van a haber muchas abreviaturas, así que bueno, eso les recomiendo mucho que las tengan en cuenta. Si bien el examen va a ser oral en el caso de los finales, bueno, igual cuando lean, capaz que ven la abreviatura y se pierden. Así que por si acaso váyanse como haciendo anotaciones de todo lo que sean abreviaturas y sinónimos también. Porque también hay muchas formas de decir lo mismo en neuro. Bien, entonces acá está, digamos, la diapositiva de lo que les decía antes. Si yo me paro desde un punto de vista anatómico, sí, nosotros tenemos un sistema nervioso central y uno periférico, es decir, según la forma, podemos dividir a nuestro objeto de estudio, que es el sistema nervioso, en central si está recubierto por una protección ósea y periférico si se trata de los nervios, es decir, que ya no tienen protección ósea. Y acá tienen separados los nervios craneales de los espinales y fíjense lo que les decía, la sigla esta es sistema nervioso central y esta sigla es sistema nervioso periférico. En el caso del sistema nervioso central, acá esta palabra es la que me interesa, encéfalo. ¿Por qué? Porque muchas veces usan como sinónimo encéfalo y cerebro, y no es lo mismo. Sí, el encéfalo es un concepto más abarcativo, incluye al cerebro, pero también incluye todas estas otras estructuras que están acá. ¿Por qué? Porque nosotros cuando hablamos de encéfalo, hablamos de todo lo que está adentro del cráneo, o sea, toda la parte del sistema nervioso que esté dentro del cráneo. Bien, entonces dentro del cráneo no solamente está el cerebro, también está el tronco o tallo
cerebral o encefálico, cualquiera de las dos opciones está bien. Ahí también tenemos otro sinónimo, tallo o tronco, cerebral o encefálico, puede usarse cualquiera de esas acepciones, que está compuesto por estas tres divisiones, bueno, el cerebro propiamente dicho y el cerebelo. Entonces, cuando hablamos de encéfalo, hablamos de tres componentes: cerebro, tronco cerebral y cerebelo. Y son los tres que están protegidos por el cráneo. Cerebro es solo una parte del encéfalo. Bien, aprovecho acá de hacerles un repasito. El tronco encefálico o tallo encefálico o cerebral se divide en tres secciones. Bien, o sea que este tallo es aquel que está entre el cerebro y por acá abajo estaría la médula. ¿Tá? Las tres partes en las que se divide es mesencéfalo, la parte superior, puente o protuberancia, que es la parte justamente que uno en los dibujos ve como más hinchadita, y bulbo raquídeo, que es la conexión justamente con la médula y que tiene una importancia bastante considerable en lo que tiene que ver con lo motor, tanto en el sueño como para inhibir el movimiento de los músculos esqueléticos, como por ejemplo en lo que se conoce como contralateralidad. ¿Se acuerdan qué era contralateralidad? Pueden escribir ¿Puede en el ser que chat. hay dos hemisferios, el izquierdo y el derecho, y que cada uno Bien, tiene una función? sí, va por ahí, pero faltaría agregar algo más. A ver si alguien se acuerda. Que el izquierdo corresponde al derecho y el derecho al izquierdo, o sea, es inverso, digamos. Muy bien. Déjenme un segundo que tomo un traguito de agua. Las dos cosas que dijeron están bien. Vamos a cuestionar un poquito. La contralateralidad efectivamente implica que nosotros tenemos dos hemisferios cerebrales. A ver si tengo alguna imagen donde se aprecien. Bueno, sí, esa puede ser, pero a ver si hay otra. Bueno, vamos con esta. Acá, por ejemplo, ignoren lo que está escrito, solamente les quiero mostrar en la imagen cómo tenemos nosotros dos hemisferios. Sí, acá, esto es un cerebro abierto a la mitad, ¿no? Entonces tenemos en este caso, el sujeto tendría la cara en donde estoy señalando acá el mouse, que es donde están estas manchitas rosas y celestes indicando ciertas cortezas. Así que, por ende, como el rostro estaría en esta sección donde están las manchas de colores, el hemisferio que vemos por fuera es el izquierdo y el que estamos viendo por dentro es el hemisferio derecho. ¿Sí? Yo acá los estoy abriendo, entonces nosotros tenemos que recordar que tenemos dos hemisferios en el cerebro y que tienen cierta peculiaridad. Es decir, que esto va con lo que respondió la primera alumna. El hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho son anatómicamente muy similares o casi iguales. ¿Sí? Es decir, que todas las cisuras, los surcos, las cortezas y las estructuras que están en el hemisferio izquierdo también van a estar en el derecho. Pero difiere su función. Bien, entonces el hemisferio izquierdo va a tener un funcionamiento en el cual ordena la información de una forma serial, es decir, con un orden cronológico, con un orden de causa-consecuencia. Serial, me refiero a series, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5. ¿Sí? Esto nos permite, por ejemplo, comprender el lenguaje en relación a el orden que tienen las palabras y las letras. Mientras que el hemisferio derecho tiene un reconocimiento o una forma de procesar la información más holística que nos permite comprender totalidades. Por ejemplo, no sé si se acuerdan de la Gestalt, que la deben haber visto ya en Psico 2 o por ahí, Psico 1, vieron que mostraban imágenes y nuestro cerebro automáticamente formaba una totalidad. Esto tiene que ver con el funcionamiento del hemisferio derecho. Siempre funcionan en conjunto, solamente que la información la leen, por así decirlo, de una manera distinta. Por eso el hemisferio izquierdo, en la mayor parte de las personas, tiene preponderancia en el lenguaje porque nos permite acomodar los signos y los símbolos en un orden, una serie.
mientras que el hemisferio derecho tiende más a tener que ver con comportamientos no verbales, cuestiones más generales de cómo la persona utiliza los silencios, lo emocional, la postura, más como una totalidad de lo que está sucediendo, no centrarse tanto en el orden de las letras, sino en el conjunto de la persona que comunica el mensaje. Eso es lo que atañe al lenguaje. Ahora, contralateralidad específicamente significa lo que decía la segunda compañera recién, que es el hemisferio derecho va a encargarse tanto de lo sensorial como lo motor del lado izquierdo del cuerpo. Y el hemisferio izquierdo va a encargarse tanto de lo motor y de lo sensorial del lado derecho del cuerpo. A eso le decimos contralateralidad. Lateralidad es por esto mismo de los dos hemisferios, que tenemos dos hemisferios con algunas funciones diferentes, y contra es porque un hemisferio se encarga de una parte contraria del cuerpo a la que pertenece el hemisferio en sí, ¿no? Entonces el hemisferio derecho se encarga de lo motor y lo sensorial del lado izquierdo del cuerpo, y el hemisferio izquierdo se encarga de lo motor y lo sensorial del lado derecho del cuerpo. Y este cruce de nervios que permite que pase esto ocurre a la altura del bulbo raquídeo, por eso yo les decía que era importante en la contralateralidad. Denme un segundo que les voy a anotar en el chat cómo se llama ese cruce de nervios, por lo menos en lo motor. En lo motor se llama decusación de las pirámides, ahí se lo dejo en el chat. ¿Sí? Así se le llama al cruzamiento de los nervios motores en el bulbo raquídeo, que nos permite esta contralateralidad, por lo menos en lo motor. En lo sensorial, en cambio, hay como un poco más de entrecruzamientos un poquito más arriba, a la altura del tálamo, por ejemplo, así que por eso lo sensorial no estaría a la altura del bulbo, pero lo motor sí. Esto es súper importante para el sueño porque es en la decusación de las pirámides que se inhiben las neuronas motoras para que nosotros no escenifiquemos lo que estamos soñando. Bien. Además, se inhiben las vías motoras de los músculos esqueléticos, no se inhiben las que inervan, por ejemplo, el corazón, ¿no? Nosotros no vamos a dejar de respirar, pero sí vamos a dejar de mover las extremidades. Bien. Recuerden que esa contralateralidad solo refiere a lo motor y lo sensorial del cuerpo, de las extremidades. Por ejemplo, si yo, no sé, tengo una lesión, ¿no?, en el hemisferio izquierdo, dependiendo de dónde está la lesión, si es, por ejemplo, en el área motora primaria que tiene el control de la mano que se va a ver afectada por esa lesión va a ser la derecha. Eso es importante para cuando vean casos, ¿sí? Porque el daño en un hemisferio va a verse en la otra parte del cuerpo. Es lo mismo que sucede en los ACVs que generan hemiplegia. Cuando el ACV es en el hemisferio izquierdo, por ejemplo, la región motora del hemisferio izquierdo, la hemiplegia, o sea, la parálisis parcial, va a ser del lado derecho. O sea, para eso nos sirve conocer ese concepto. Bien. Dentro de la división anatómica del sistema nervioso, del sistema nervioso en general, nosotros también podemos hacer otra distinción que es muy común también en preguntas de exámenes, de finales, que son estos dos conceptos de sustancia gris y sustancia blanca. ¿Sí? Estos dos conceptos en realidad hacen alusión a una distribución de las neuronas y sus axones en el sistema nervioso. ¿Sí? Algo que quiero que les quede muy presente es que cuando uno dice sustancia gris y sustancia blanca, no estamos hablando de núcleos, ¿sí? Son categorías de análisis que nosotros usamos para saber en dónde hay más concentración de cuerpos de neuronas y en dónde hay más concentración de axones de las neuronas. Esto también tiene que ver con la importancia de saber dónde ocurre una lesión para saber cuáles van a ser las consecuencias o la expresión sintomática de la lesión. Quizás acá a esta altura no se entiende por qué, si estamos viendo psicología, nos importaría parte de la lesión del sistema nervioso, porque no somos ni neurólogos ni médicos psiquiatras, pero es importante que manejen como lo más básico de esto para poder trabajar en grupos interdisciplinarios más adelante. Y también esto les va
a servir mucho para psicodiagnóstico cuando tengan que estudiar lo que es diagnóstico diferencial. Porque en diagnóstico diferencial también muchas veces uno tiene que poder notar si los síntomas que muestra la persona tienen más que ver con algo de lo simbólico o una lesión propiamente dicha en, por lo general, la corteza cerebral. Ahora, en un ratito vamos a ver por qué la corteza, pero alguna lesión en el sistema nervioso. Bien. Entonces, retomando lo que les decía, dentro del criterio anatómico, nosotros podemos también utilizar dos categorías para separar sino para estudiar el sistema nervioso. Las categorías son conocidas como sustancia gris y sustancia blanca. Son categorías, no son núcleos, no son estructuras, son categorías. Entonces, la sustancia gris va a ser la categoría en la cual vamos a englobar cualquier región del sistema nervioso en donde se acumulen núcleos y cuerpos y sus núcleos, cuerpos neuronales, ¿sí? Donde estén los cuerpos neuronales. Y sustancia blanca va a ser toda región o estructura o parte del sistema nervioso en el que se acumulen axones recubiertos de mielina, ¿sí? Recubiertos de estas vainas de mielina que se deben acordar de biología, ¿no? La neurona tiene como una patita más larga que es el axón y está recubierto muchas veces, cuando está funcionando bien el organismo, la mayoría de sus axones, la mayoría de los axones van a estar recubiertos de mielina, que es una vaina que permite mejorar el impulso, la conductividad del impulso eléctrico. Y es un lípido, es una grasa, por eso es aislante. Pero ¿por qué les digo que es una grasa o un lípido? Porque eso le da el color blanco. Entonces, si uno ve un corte como como estos dos, pero en una imagen, en un cerebro real, va a notar la diferencia de colores. Se ve a simple vista. ¿Por qué? Porque los cuerpos neuronales van a darle un aspecto más oscuro a la región en donde se acumulan y los axones con mielina van a darle un aspecto más blanco, más blanquecino a las regiones donde se acumulan por estas vainas de lípido. ¿Sí? Entonces lo que ustedes tienen que saber de la sustancia gris y blanca es cómo se distribuye. Nosotros vamos a tener, acá tiene el cerebro y el cerebelo tienen la misma distribución de sustancia gris y sustancia blanca. A ver, me parece que hubo una pregunta. Ah, no, la llamada finalizará en 15 minutos. Nos conectamos al mismo link, ¿no, Manu? Sí, yo les voy a mandar el link por el chat de esta llamada y también por el chat del grupo, seguramente, el segundo minuto. Listo, perfecto, buenísimo. Okay. Bien, entonces les decía, el cerebro y el cerebelo tienen la misma distribución de sustancia gris y blanca. ¿Sí? El cerebro la va a tener la sustancia gris por fuera, es decir, los cuerpos neuronales van a estar alojados principalmente en la corteza cerebral y también en la corteza del cerebelo, o sea que va a haber sustancia gris por fuera. Por dentro va a haber sustancia blanca, que acá se ve como medio amarillita, y después hacia el interior del cerebro van a haber núcleos, que son sustancia gris. Siempre que haya un núcleo es sustancia gris, porque núcleo por definición es conjunto de células, es decir, de cuerpos neuronales en este caso. A estos núcleos que están acá en el interior del cerebro es lo que nosotros conocemos como ganglios basales o núcleos grises de la base. Sí, ahí hay otro sinónimo. Ganglios basales o núcleos grises de la base. Es lo mismo, nos referimos a estos núcleos que están justamente en la base del cerebro. Mientras que la distribución de sustancia blanca y sustancia gris va a ser la misma en la médula que en el tronco encefálico. ¿Sí? Entonces así nosotros podemos distinguir el sistema nervioso, separarlo en aquellas regiones que tienen la sustancia gris por fuera, que son el cerebro y el cerebelo, y la sustancia blanca por dentro. Y en el caso del cerebro, al interior de esa sustancia blanca hay núcleos de sustancia gris. Por otro lado, tenemos la distinción de cómo se distribuye la sustancia blanca y gris en la médula y en el tronco, que es la sustancia blanca por fuera y la sustancia gris por dentro. En el caso de la médula, la sustancia gris va a tener forma de H o de mariposa, mientras que en el caso del tronco encefálico va a tener forma de núcleos, van a ser núcleos. Esto va a ser importante más adelante. Para quienes tengan más avanzado el estudio de la materia, estos núcleos van a tener que ver con la formación reticular.
Bien, hasta acá lo anatómico. Ahora, vamos a pasar a lo fisiológico. Y es importante saber que, vieron que yo les dije, ármense un cuadro donde está lo anatómico y lo fisiológico. La sustancia gris y sustancia blanca también va a tener un correlato fisiológico. Es decir, como yo voy a tener en la sustancia gris cuerpos neuronales, la función de todas las regiones que tengan sustancia gris va a ser procesar información. Anótense esa frase, procesamiento de la información, porque es lo que nos va a importar muchísimo cuando hablemos de corteza. ¿Sí? Entonces, todas las regiones donde haya cuerpos neuronales, o sea, las regiones de sustancia gris, van a procesar información. También tienen axones y dendritas, también se conectan entre sí, pero no van a estar mielinizados, por lo menos no en su mayoría. Mientras que la sustancia blanca, en toda región donde haya sustancia blanca, va a ser tejido conectivo, es decir, que va a haber transporte de información, porque van a estar los axones con mielina. Ese sería como el correlato fisiológico o funcional de la distinción entre sustancia gris y sustancia blanca. Yo sé que quizás les parece como demasiado elemental lo que yo les estoy diciendo ahora, pero yo siempre voy a las bases, sí, de nuevo, de la materia, a lo básico, muy, muy básico, porque muchas veces arrastran un error de ahí hasta el final y después se les hace un matete con los otros temas más complejos. Por eso yo les vuelvo a hacer como un repasito desde el principio. Antes de que cierre este Zoom, este Meet, les quería decir, el criterio fisiológico entonces nos permite dividir, es decir, fisiológico, recuerden que es función, nos permite dividir el sistema nervioso, como les había dicho, en somático, ¿sí? Sistema nervioso somático o la abreviación SNS, cuando referimos a cualquier función del sistema nervioso que nos conecte con el exterior, ¿sí? O con la vía de relación se le dice también. Por ejemplo, el control de los músculos esqueléticos, de las extremidades. Y sistema nervioso autónomo, ¿sí? O su abreviación SNA, a cualquier función de nuestro sistema nervioso que esté dirigido al equilibrio interno, ¿sí? Que todo esto ocurre sin control voluntario. Por ejemplo, uno por más que se concentre con todas sus fuerzas, no puede alterar el latido de su corazón. Lo único que puede hacer es ponerse a correr si quiere que lata más rápido, pero eso no es una cuestión, no estamos controlándolo voluntariamente, digamos, sino que es una consecuencia de una acción. Bien, yo quería que en esta primera parte lleguemos acá, porque creo que esta es la parte más importante de esta primera mirada de la materia. ¿Por qué? Esto que tienen acá es el modelo de procesamiento de la información de Tamarov y Allegri. Yo acá le puse colores. Ustedes en la materia lo suelen tener en blanco y negro nada más. Así que los colores es todo lo que esté en colores agregado mío, por si acaso, para que no se confunda con lo que hicieron los autores y lo que les agregué yo. ¿Por qué quiero que lleguemos hasta acá? Porque la idea es que ustedes puedan utilizar este cuadro como una forma de organizar la materia entera. Porque nosotros acá tenemos en el centro, esta pirámide habla principalmente de la corteza cerebral, que va a ser lo más importante para nosotros. Ahora vamos a ver por qué en el próximo Meet, pero para nosotros como estudiantes de psicología es fundamental comprender a fondo la corteza cerebral. El resto de estructuras, bueno, que no se acuerden después cuando ya rindan otras materias, no importa tanto, pero la corteza sí, porque es la corteza la que afecta directamente nuestra conducta y nuestros síntomas. Bien, entonces, esta pirámide que está en el medio refiere todo a la corteza cerebral y está en el centro porque es lo más importante para la materia. Bien, ahora, las otras unidades que van a seguir después de las primeras van a referir a las emociones, van a referir a la memoria y van a referir también a la alerta y la liberación de ciertos neurotransmisores conocidos como sistemas moduladores difusos. Por eso, nuestra idea como cátedra es proponerles utilizar este esquema de estos dos autores como base para ir sacando flechas o asteriscos y a poder acomodar la información de la materia. Entonces, no quiere decir que no tengan que conocer lo que está alrededor, ¿no? Emociones, memoria y alerta o sueño. No, tienen que saber todo porque van a un final, así que tienen que saber el total de la materia. Pero
prioricen comprender el funcionamiento de la corteza cerebral, porque si responden mal eso, es muy probable que ya les baje muchísimos puntos o quizás van directo a desaprobar. Bien. No sé cuántos minutos quedan, deben quedar muy poquitos. Así que... Sí. Perdón, nos quedan 8 minutos. Si quieren, podemos cortar ahora, si vos considerás que es un buen momento. Y nos tomamos 5 minutos y entramos a la siguiente reunión. Dale, buenísimo. En esos minutitos que volvemos a entrar, piensen si quieren hacerme una pregunta o tengan a mano su propio modelo, si lo tienen, el propio modelo de Tamaroffi Allegri, para ir haciendo algunas anotaciones o algo, porque vamos a seguir hablando un ratito de eso. Bueno, ahí voy a fijar el link del nuevo Meet por si alguien no está en el grupo para que lo copien y a las 5 en punto nos conectamos. Ahí. Excelente. Nos vemos entonces. Nos Gracias, Manu. vemos.